Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy la directora de Innovación Social Juvenil de la provincia, perteneciente a la agencia provincial, y estamos acá para presentar un nuevo taller de formación. Y en este caso, bueno, tenemos el gusto de saludar a Ricardo y a Ricardo y Julieta, a Julieta, ahí está y Julia y está está Julia y está Ricardo. Ricardo. La verdad que son dos grandes personas que están apostando a la formación y a la concientización con todo lo que tiene que ver violencia. Y nosotros como jóvenes estamos acá para poder difundirlo, para poder aprender y para poder ayudar en todo tipo de casos que nos surjan en la sociedad. Así que bueno, yo los dejo a ellos son de la Fundación TIPE, perdón, para que puedan presentarse, para que puedan presentar esta jornada y para que nosotros juntos podamos aprender con ellos. Con nosotros, a Romina López, que también está participando con todas las cuestiones tecnológicas. Nosotros le hago una breve reseña, somos una fundación que estamos constituidos desde este año, pero un equipo que venimos trabajando en la temática de prevención de todos los tipos de violencia, por razones de violencia, desde hace un tiempo. En este equipo, bueno, está como capacitadora, que hoy vamos a disfrutar de su saber, la licenciada Julieta Rivera, Rosaura Gareca también forma parte, Javier Sánchez, Bernardita Brem, algunos de los miembros de la organización que trabajamos en la temática. Es más importante escuchar a Julieta, es más lindo escuchar todo su saber. Bueno, Julieta, te damos la bienvenida y muchas gracias a toda la audiencia que se está presentando en la página, en el canal de YouTube. Le agradecemos a toda la compañía y bueno, te escuchamos, Juli. Hola, buenas tardes a todos, a todos. Es un gusto poder estar aquí con ustedes. El tema que nos congrega hoy es sobre la perspectiva de género y la prevención de la violencia de género. Yo no tengo visión acá en la pantalla, si ya podríamos compartir un Power que hicimos para todos ustedes, para todas ustedes. No sé si se puede ver esto en la pantalla. Ahí está. Muchísimas gracias a los chicos y chicas de la Agencia de las Juventudes. Bien, como ya bien nos presentó mi compañero Ricardo, nosotros formamos parte de la Fundación TIPE, y una de las temáticas con las cuales nos interesa trabajar, sobre todo con las juventudes, porque también entendemos que no hay una sola forma de ser joven, sino que son múltiples y variadas, vamos a compartir con ustedes un breve recorrido, una introducción a lo que sería la perspectiva de género. Un tema bastante actual, un tema que genera muchas discusiones en los distintos ámbitos de nuestra vida, familiar, escolar, laboral, pero sobre el cual hacer algunas aclaraciones en principio, porque se presenta bastante y hay mucha discusión. Y me pueden avanzar, por favor. Vamos a la primera, que sería que es la perspectiva de género. Ustedes lo pueden encontrar mencionada en distintos artículos en las redes como perspectiva de género o enfoque de género. Es una forma particular de entender la realidad social. Puede ser tomada como una teoría social, puede ser tomada como una herramienta de intervención territorial, como un instrumento de análisis del contexto social en el cual vivimos. Generalmente, para denostar esta perspectiva, algunos sectores que no están de acuerdo con el contenido, que ya vamos a ver cuál es, hablan de ideología de género. No son sinónimos, ideología de género es un término que intenta socavar el contenido de derechos humanos que tiene esta perspectiva, pero lo importante de reconocer a la perspectiva de género es centrarnos en estos puntos que ustedes pueden ver aquí en estas láminas.
En principio, hablar de perspectiva de género es tener una mirada donde comencemos a identificar las desigualdades que existen entre varones y mujeres. Nosotras siempre cuando comenzamos nuestros talleres o encuentros partimos de una pregunta muy sencilla, muy básica, muy común, que es la siguiente: ¿varones y mujeres somos iguales en la vida cotidiana? Y al principio, bueno, todos nos responden sí, somos todos iguales, pero cuando comenzamos a hilar más fino y preguntarnos, ¿de verdad es así? ¿Nunca sintieron que por ser varón o por ser mujer tenías acceso a determinadas cosas o se te cerraban la puerta en determinadas oportunidades? Comenzamos a entender que no somos iguales, que hay muchas diferencias, que las mujeres siempre hemos estado en una situación de subordinación, que a nosotras nos cuesta el doble alcanzar algunos privilegios, algunos lugares, sobre todo si somos mujeres o, por ejemplo, mujeres trans, las dificultades son mucho más profundas, mucho más severas. Entonces, la respuesta a esta pregunta, en principio, nos da un primer indicio, un hilo como para desandar todo esto, que es los vínculos, que son los vínculos sociales, y que nos plantea que entre varones y mujeres hay relaciones de poder. Pero esas relaciones de poder no son relaciones equitativas, no son relaciones de igualdad, sino que son relaciones de desigualdad. Hay alguien que detenta mucho poder y hay otras personas, y principalmente las mujeres y los grupos de identidades diversas, de identidades sexuales diversas o LGBTIQ+, o la diversidad sexual en todos los términos que actualmente circulan, sectores vulnerables, sectores subalternos, sectores que no acceden a estos lugares donde el poder se ejerza y donde hay una situación de privilegio. Eso nos lleva a entender entonces que si hay una relación de desigualdad en el acceso al poder, ¿cuál es el fundamento, cuál es el argumento de esta relación? Y nos encontramos con dos posibles respuestas. Una que diga, bueno, esto es natural, porque los varones tienen determinadas cualidades y las mujeres tienen otras, pero si analizamos también ese desarrollo de las cualidades, encontramos con que las cualidades asignadas a las mujeres siempre son de menor valor o más tendiente a lo emocional, más tendiente a cuestiones de cuidado, y las de los varones siempre tendientes a una mayor visibilidad, un mayor ejercicio del poder. Entonces, no es algo natural, porque no todas las mujeres reúnen esas condiciones, sino todos los varones reúnen las otras. Entonces, hablar de perspectiva de género es identificar relaciones desiguales de poder y encontrar el origen de esas relaciones desiguales de poder, que son fundamentalmente sociales e históricas. Esto quiere decir que se las puede rastrear en la línea de tiempo, podemos encontrarlas que surgen en algún momento histórico en particular, en alguna sociedad en particular, en condiciones especiales, y que esto se ha ido transformando a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, por lo cual no son relaciones desiguales de poder que surgen por alguna característica de cierta naturaleza, sino que se han ido construyendo en base a luchas de poder, a consensos, a demandas. Entonces estamos hablando que la perspectiva de género nos permite reconocer la construcción social e histórica que está en la base de nuestras relaciones sociales, diarias, cotidianas, familiares, laborales, en las redes, en todos los ámbitos. Esto también, la perspectiva de género, entonces también nos permite identificar todas esas múltiples opresiones que las personas hemos ido atravesando a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia. Y esto tiene que ver con un concepto también muy importante de la perspectiva de género, que es la interseccionalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que también se reconocen otras dimensiones de la vida social que potencian esas relaciones desiguales, que potencian esas subordinaciones, y acá estamos hablando de otras categorías, como por ejemplo la clase social. No es lo mismo ser una mujer de clase privilegiada, con muchos recursos económicos, que ser una mujer de sectores muy vulnerables. No es lo mismo ser una persona originaria o una persona migrante. Tampoco hay muchas diferencias en cuanto a la sexualidad, en cuanto a la edad, la religión y un montón de otras categorías y dimensiones que hacen a la vida social de una persona y de una comunidad. Entonces, la perspectiva de género
nos habla de que estas desigualdades son producto de todo un proceso social, histórico, cultural, que habla de desigualdades que se interrelacionan en distintas categorías que profundizan esas desigualdades, pero a la vez también nos da una estrategia de cierta esperanza que si es social se puede transformar. Entonces, la perspectiva de género es una herramienta política, en los términos clásicos de la política, ¿no? De buscar el mayor beneficio para la mayor cantidad de personas. La perspectiva de género es un llamado, es una invitación, es un compromiso a transformar estas desigualdades desde los lugares en los que nos toca estar, trabajar, vivir, desempeñarnos. No necesariamente es un llamado a hacer la revolución, sino que desde los pequeños lugares en los cuales nos encontramos viviendo y conviviendo con otras personas, podemos comenzar a brindar algunas líneas de análisis, abrir algunas ventanas, abrir algunas puertas y comenzar a resolver estas desigualdades, que una de esas desigualdades, y es la que nos llega con más profundidad a todos y todas quienes vivimos en esta provincia, que es la violencia hacia las mujeres, la violencia de género. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Yo les quería compartir el pensamiento de una antropóloga y una mujer muy interesada en las temáticas feministas, contemporánea, es mexicana, es una de las que ha propiciado la creación y también la visibilización del término femicidio, feminicidios, Marcela Lagarde. Ustedes pueden encontrar muchos artículos de ella en las redes. También tiene muchos videos, textos, muy, muy buena realmente como insumo para aprender, ¿no? Y ella habla sobre por qué hay tanta resistencia a hablar de perspectiva de género. Yo les mencionaba al principio que hay gente que utiliza el término ideología de género y lo hace para denostar todo esto, ¿no? Lo que yo les mencionaba. Entonces Marcela Lagarde dice, bueno, la perspectiva de género nos llama a reflexionar sobre nuestra propia vida y nos enfrenta a un espejo donde nos vemos reflejadas y lo que vemos reflejado ahí a veces nos puede gustar y a veces no nos puede gustar, porque nos podemos encontrar siendo víctimas de estas relaciones desiguales de poder o siendo quienes están ejerciendo el rol de victimarios y ejerciendo la violencia. Entonces, este espejo que es la perspectiva de género, esta herramienta, esta lupa que nos permite observar las relaciones sociales, obviamente que a muchas personas no les va a gustar, porque nos coloca en una situación de incomodidad, nos obliga a pensarnos como mujeres y como varones, y en qué medida estamos colaborando con la perpetuación de este sistema de desigualdades, o tal vez nos está abriendo una puerta para hacer esas pequeñas revoluciones que son necesarias para lograr una mejor convivencia. Entonces, la perspectiva de género tiene ese sentido, por eso hay tantos enemigos acérrimos hacia la perspectiva de género, pero nuestro país, desde hace bastante tiempo, y gracias al movimiento de las mujeres, que también hay un largo recorrido histórico sobre la lucha de las mujeres por distintos derechos, y no hace mucho tiempo esto se vio reflejado también en los movimientos Ni Una Menos, Vivas Nos Queremos, y sobre todo en los ámbitos de las juventudes, la perspectiva de género es una herramienta que ha sido muy reivindicada y muy fortalecida, por lo cual esto ha sido reflejado en muchas leyes que actualmente protegen la vida de las mujeres, de las niñas, de los jóvenes, de los adolescentes, por lo cual el Estado tiene perspectiva de género. Ahora, esto no es un trabajo de un día para el otro, no es algo fácil, hay que desarticular estructuras sociales y culturales de más de miles de años, pensamientos, ideas que están muy arraigadas en nuestras mentes, nuestras formas de ver, por lo cual se entiende que se ha resistido, pero es algo de que no lo va a detener. Entonces, hablar de perspectiva de género es hablar de una perspectiva de derechos humanos de las mujeres y de aquellos otros grupos, como por ejemplo las diversidades, que han sido históricamente desplazados, subordinados, segregados, discriminados, y hasta inclusive con intentos de exterminios, ¿no? De genocidios prácticamente. Y en este sentido, bueno, es una herramienta que tiene que estar muy presente en la acción política de las juventudes. Si pasamos a la siguiente, hay un par de términos que son muy importantes a tener en cuenta para hablar de perspectiva de género, y es hacer esta distinción
entre sexo y género. Por ahí se los toma como sinónimos o se llegan a confundir, pero son conceptos de mucha profundidad y que actualmente están en debate. Esa es otra cosa también que les quisiéramos advertir, ¿no? Esto que estamos hablando hoy es lo que hoy se está discutiendo, pero sepan que hay una agenda sobre estos términos, sobre la perspectiva de género, sobre las estrategias para fortalecer los derechos de las personas, de las mujeres principalmente, que está en constante construcción y en constante movimiento. Entonces estas son líneas de trabajo, líneas de pensamiento, líneas políticas, pero que están en permanente construcción. Lo que sí no se puede discutir, y eso tiene que quedar muy claro, es que hay una posición estatal con respecto a la violencia de género, y es que el Estado es el responsable de garantizar una vida libre de violencias, especialmente a las mujeres. Y que el Estado, tanto argentino como el Estado salteño, reconoce que somos las mujeres y los grupos de la diversidad sexual quienes actualmente estamos siendo víctimas de este tipo de violencia. Lo demás lo podemos discutir, podemos hablar, podemos llegar a consensuar, pero la violencia hacia las mujeres es algo que no se debe discutir, como tampoco se debe discutir la violencia y discriminación que los grupos de la diversidad sexual son víctimas y que continúa todavía y que es un tema a resolver con urgencia. Pero volviendo a esto, para hablar de sexo y de género, vamos a utilizar una herramienta muy actual, es un documento que ustedes lo pueden acceder a través de las redes. Pasemos a la siguiente, por favor. Que son documentos de organismos internacionales de derechos humanos. En este caso, hemos tomado un informe técnico, una opinión consultiva que un Estado latinoamericano hizo al respecto de las diversidades sexuales a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es una opinión consultiva, acá tienen la referencia, la opinión consultiva 24 del 2017, es muy actual. Y en este punto hay una especie de glosario donde están los términos que son términos vinculados a la perspectiva de género y que son términos que se utilizan también en las políticas públicas. Pero lo más importante, y que si ustedes pueden leer acá en esta imagen, es lo que dice la Corte, es lo que yo les venía planteando acá anteriormente, ¿no? Son conceptos y definiciones acerca de los que estamos de acuerdo, donde estamos de acuerdo en definir qué es sexo, estamos de acuerdo en definir qué es género, ¿no? Pero también responden a una dinámica conceptual sumamente cambiante y en constante revisión. Eso también es una advertencia, ¿no? Lo que hoy entendemos por sexo no es lo mismo que entendíamos hace 20, 30 o 100 años, y no va a ser tampoco lo mismo que las que vengan detrás de nosotros, entiendan respecto de estos temas. Entonces, esto, y lo vuelvo a repetir, para ustedes que son jóvenes, esto es una construcción constante del conocimiento, pero siempre basado en un enfoque del respeto por la dignidad de todas las personas, que es un enfoque de derechos humanos. Entonces acá, cuando define la Corte Interamericana en este documento, cuando define qué es sexo, lo dice en base a muchos estudios, a muchos trabajos de otras personas, de otras organizaciones, de otros informes técnicos, y llega a una definición que, bueno, es comprensible y es lo que hoy entendemos por este término, ¿no? Acá lo dice, se refiere a las diferencias entre el hombre y la mujer, a sus características fisiológicas, a características biológicas que define el espectro de las personas como mujeres y hombres, o a la construcción biológica que se refiere a las características genéticas u hormonales. En este sentido también dice, puesto que este término únicamente establece subdivisiones entre hombres y mujeres, no reconoce la evidencia de otras categorías que no encajen dentro del binario mujer y hombre. Entonces acá lo que está diciendo es que de acuerdo a nuestras condiciones biológicas, a nuestra conformación como sujetos humanos, hay dos sexos, varones y mujeres, ¿sí? Sin embargo, también en el mismo documento, más adelante, la Corte Interamericana también reconoce que hay personas que por su constitución biológica no pueden ser ubicadas en ninguna de estas dos categorías, y estamos hablando de las personas intersexuales, lo que hace unos años atrás se las conocía como personas hermafroditas. Y esa también es otra advertencia que les quiero hacer.
los términos van mutando, van cambiando, se van transformando, por lo cual es importante también estar actualizados, actualizadas en los documentos, en la terminología, en los conceptos. Yo les recomiendo a ustedes que si pueden acceder a documentos de la Corte Interamericana o a la Comisión de Derechos Humanos, van a encontrar información fresca, fidedigna e información seria, ¿no? Pasemos a la siguiente. Cuando hablamos de género, bueno, esto es otra cuestión, ¿no? Que bien interesante, que la Corte lo menciona. ¿Qué es el sexo asignado al nacer? Dice, esta idea trasciende el concepto de sexo como masculino o femenino y está asociado a la determinación del sexo como una construcción social. ¿A qué se refiere esto? A que inclusive antes de nacer, mientras nos estamos gestando dentro del cuerpo de esa persona que ha decidido gestar una vida, y con los adelantos tecnológicos también en la medicina, ya se sabe con mucho tiempo de antelación si esa nueva vida va a tener un sexo masculino o femenino. Y cuando eso se sabe, se dispara todo un dispositivo social y cultural de ordenamiento de la vida de esa persona. Y la primera marca de ese ordenamiento es la asignación del nombre. En nuestra sociedad tenemos nombres masculinos y femeninos. Entonces, si yo sé que la vida que llevo dentro de mi cuerpo, quien me hace una ecografía o algún estudio genético dice, bueno, va a ser varón, pienso en el nombre. Entonces puedo decir, bueno, mi hijo se va a llamar Ricardo. Y al decir Ricardo ya le estoy asignando un color, generalmente siempre es un color celeste, un color azul. Voy a pensar qué juegos va a poder jugar, qué juegos serían adecuados para él. Y ahí también se pone en movimiento todo un proceso cultural y social de normalización de esta persona que está vinculado con lo que más adelante vamos a ver que es el género. Pero acá, miren lo que dice la Corte, ¿no? La mayoría de las personas son fácilmente clasificadas, pero algunas personas no encajan en el binario mujer y hombre. Entonces, lo que está reconociendo la Corte es que por más que yo piense y diga, bueno, Ricardo, mi hijo va a tener esta vida y va a ser un varón, Ricardo después, a lo largo de su desarrollo como persona, va a tener la posibilidad de elegir si se siente conforme con esa imposición que yo hice, que nuestra familia pudo llegar a hacer, que la cultura pudo llegar a hacer, o también tener la libertad de decidir quién quiere ser. Les vuelvo otra advertencia más, esto está lleno de advertencias, pero es importante mencionarlo. Esto está hablando de algo que en nuestro país se reconoce que es el derecho a la identidad de género, y que en nuestro país es un derecho. Sin embargo, en países cercanos de Latinoamérica y en otros países muy importantes, como por ejemplo Rusia, sin ir más lejos, esto no es un derecho, no está considerado como un derecho humano, e inclusive hay mecanismos de sanción, de mecanismos punitivos sobre estas personas, por lo cual entonces hay que reconocer que tenemos la posibilidad de vivir en un país que está muy adelantado en cuanto al fortalecimiento, respeto y ampliación de los derechos humanos. Y esto no ha sido un regalo, sino que ha sido una conquista, por lo cual hay que defender siempre los derechos de las personas. Y para los jóvenes y las jóvenes, esto es algo muy importante y que también en nuestro país ha significado pérdidas muy importantes, ¿no? En esta semana se ha conmemorado una vez más la Noche de los Lápices, y quienes habían sido desaparecidos por parte del terrorismo de Estado eran jóvenes, chicos y chicas de la edad de muchos de los que estaban participando aquí. Así que bueno, eso también es como para recordar, ¿no? Los derechos no son regalos, son conquistas. Sigamos con la siguiente, para hablar de género. Es un concepto también en construcción, pero hasta el momento se refiere a las identidades, las funciones y los atributos construidos socialmente de la mujer y el hombre, y al significado social que se le atribuyen a estas diferencias biológicas. ¿Qué quiere decir? Entonces, más allá de mi corporalidad, de contar con pene o tener vulva y vagina, que serían una diferencia biológica de las más importantes, ¿no?
Cuando me asignan un nombre, también me están diciendo qué identidad voy a tener, qué función voy a cumplir, qué atributos debo tener. Y esto tiene que ver con todos esos estereotipos e ideas que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida, en la familia, en la escuela, en el club, en el grupo de amigos, en el consumo de algunas cosas en las redes sociales. Entonces, el género es esta idea social y cultural de lo que debo ser. Ahora bien, volvemos a lo mismo anteriormente. No todas las personas están conformes o se sienten cómodas con estas cuestiones de género, pero esa disconformidad puede pasar por la identidad, es decir, no me reconozco como mujer, mi identidad es otra, pero también hay una disconformidad con las funciones. Por ejemplo, durante mucho tiempo se ha sostenido en nuestra sociedad que las mujeres teníamos asignadas única y exclusivamente las tareas de cuidado en el hogar y que nuestra máxima aspiración como proyecto de vida y que nos terminaría de completar como mujeres era tener hijos. No todas las mujeres se sentían a gusto con ese plan de vida. No todas quieren o querían tener hijos, querían otras cosas, tal vez desarrollarse en el trabajo, en la ciencia, en la política. Entonces, esta idea del género permite entender que lo que hoy como mujeres gozamos, por ejemplo, acceso a la educación, poder ser elegidas, ocupar cargos de dirigencia, cargos políticos, como por ejemplo la compañera que nos presentó, es también rebeliones y pequeñas revoluciones en esta imposición que es el género. Entonces, no solamente es una cuestión que se nos impone, sino que también tenemos que verla, y esto sirve la perspectiva de género, como oportunidades para transformar las cosas y poder completarnos y poder construirnos como personas íntegras y sobre todo felices, que es lo más importante, ¿no? Felices. Pasemos a la siguiente. Acá, por ejemplo, Paula dice, perdón, ¿no? Voy leyendo el chat, no debemos imponer a los niños juegos, colores, vestimentas y tareas en los hogares, ¿no? Efectivamente, no deberían imponerse como exclusividad para un grupo de niños, ¿no? Porque por lo general siempre o habitualmente, ¿no? Se imponen esas tareas de cuidado a las niñas. Y desde muy temprano las niñas están cuidando a los hermanitos o realizando tareas domésticas. Toda la familia tendría que cumplir la tarea, tendría que haber también una transformación de la distribución de las tareas en el hogar, para que todos se puedan imponer todas las personas. Pero sí, es algo que hay que empezar a plantear, ¿no? Con mucho cariño, con mucho respeto, de que estas tareas no se deben imponer, sino que deben ser pensadas en un plan colaborativo, comunitario, donde se respeten las identidades y los deseos de cada uno, ¿no? Continuemos con este otro término, sistema binario del sexo-género, también es un término muy interesante que lo van a encontrar mencionado en muchos textos de feministas y demás personas estudiosas del tema, que es el modelo social y cultural dominante en la cultura occidental. Nosotros acá en Salta somos parte de esa cultura occidental, que considera que el género y el sexo abarcan dos y solo dos categorías rígidas, masculino y femenino. Tal sistema o modelo excluye a aquellos que no se enmarcan dentro de las dos categorías, como las personas trans. Bien, este sistema sexo-género está muy extendido todavía. Lamentablemente, se sigue pensando que en nuestro universo la identidad de las personas o cómo podemos ordenar a las personas de alguna manera bajo algunas categorías son dos y solamente dos. Pero la realidad es que así como hay múltiples colores en la vida, también hay múltiples identidades. Ahora, el peligro de este binarismo reside precisamente en la última oración. Excluye a personas que no encajan, y digo encajan porque eso es lo que siempre se trata de hacer con las personas, no encajan en este modelo binario. Y acá habla de las personas trans. Y es bastante acertada la mención porque también durante estos últimos días en el país hay un decreto nacional que
establece un cupo laboral para personas trans en la Administración Pública Nacional. Esto, si bien es una medida que es un primer escalón, podemos discutir que no es una medida suficiente, sí, tal vez, que bueno, puede acrecentar mucho más, puede plantearse en un porcentaje más o no. Lo que sí es importante es que el Estado está reconociendo que existe otra identidad que no está dentro de este sistema binario. Este planteo estatal va a llevar después también a otras discusiones, e inclusive discusiones que uno se las pone a pensar y dice, son discusiones un poco absurdas, pero en el documento nacional de identidad, todavía, algunos documentos todavía tienen la categoría sexo. Y hay personas que también han iniciado una presentación judicial diciendo, bueno, yo me identifico como persona no binaria o como mujer trans, no como varón o como mujer. Entonces, nuestro Estado argentino reconoce, bueno, que este sistema binario, tal vez en algún momento bastante efectivo, hoy, en este siglo XXI, necesita ser transformado en un sistema, en una forma de organización, en donde todos, todas, todes quepan y puedan gozar de los derechos. Bien, pasemos a la siguiente. Así, quiero terminar lo más pronto para que puedan abrir el espacio para preguntas. Simone de Beauvoir es una filósofa francesa de mediados del siglo XX, muy importante para el movimiento feminista. Ella tiene un libro muy interesante, es de 1949, fíjense, ¿no? La reflexión de ella en ese momento, después de la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que significó para Europa y para el mundo. Tiene en su libro El Segundo Sexo, que también lo pueden encontrar en línea, y que se los recomiendo para quienes están recién iniciando una formación en feminismos. Ella tiene una frase que es bastante conocida, que dice, no se nace mujer, se llega a serlo, que tiene vinculación con lo que hemos visto antes. Yo por haber nacido mujer, con vulva, con vagina, con útero, con ovarios, con la capacidad de poder gestar vida, etcétera, con un nombre femenino, con una identidad en la cual se me ha educado para ser mujer, no es automático, sino que ha llevado todo un tiempo, es un proceso, por lo cual también esto abre la posibilidad de poder rebelarme contra ese destino impuesto. Entonces, cuando se dice no se nace mujer, se llega a serlo, está diciendo no por tener una biología femenina, sos mujer. En definitiva, podés ser lo que vos elijas ser. Y lo mismo para los varones. No se nace varón, se llega a serlo. En este punto también es interesante los estudios de masculinidades en Argentina. Ahora que tenemos un Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, están llevando adelante dentro de un plan integral, un plan nacional, un plan federal, la introducción también de los estudios de masculinidades. Entonces, cuando hablamos de género, cuando hablamos de sexo, cuando hablamos de perspectiva de género, no es solamente un tema que involucre única y exclusivamente a las mujeres o al colectivo de la diversidad sexual, sino que también invita a los varones a pensarse desde esta mirada, a pensarse desde estas categorías, ¿no? Y acá una frase que dice Simone de Beauvoir: el lugar que la mujer y el hombre ocupan en la sociedad depende de factores políticos, económicos, culturales, sociales, religiosos, ideológicos, ambientales, que abarcan la sociedad, la cultura, y que la comunidad puede cambiar. Esto es bien interesante, ¿no? Porque lo que está planteando es esto, la posibilidad de poder realizar pequeñas revoluciones que transformen este sistema binario, normalizador, que, bueno, ha costado muchas vidas, ha costado que personas no puedan ejercer sus derechos y que lamentablemente genera personas y niños jóvenes muy infelices. Si vemos las imágenes que acompañan esta lámina, la siguiente, hay unas fotos, miren, fíjense, en 1935, esto es bastante conocido en las redes, siempre lo utilizan
para hablar de estos temas, ¿no? Lo van a encontrar siempre. Lo que pocos saben es el origen de esta lámina. Esta publicación era parte de un manual destinado a las mujeres en edad de casarse, y cuando digo mujeres en edad de casarse, para la época en que publicaron este libro estamos hablando de jóvenes entre 15 y 20 años, que era una edad aproximada e ideal para casarse. Si ya traspasabas la barrera de los 25, ya eras candidata a ser solterona. Entonces este libro estaba dirigido a esa edad, o sea, para chicas de muchas de la edad de las que están aquí participando. Y era un manual, y como todo manual, indicaba qué era lo que tenías que hacer en tu casa. Este manual es español, fue publicado durante el franquismo, una dictadura de muchos años en España, muy similar a la última dictadura en Argentina, también con muchas personas desaparecidas, pero que tenía una fuerte ideología de las mujeres en el hogar para procrear y obedecer. Y este manual, por ejemplo, decía, entre las múltiples recomendaciones, que a los maridos había que hacerlos sentir a las anchas, ¿no? Que una vez que ellos vengan de trabajar, y esto también, una idea de que el único trabajo válido es el trabajo que se hace y por el cual se paga una remuneración, la mujer en la casa tenía que esperarlo, propiciar un momento para que el marido se relaje, y miren, dice, tiene una bebida caliente, lista para él, arregla su almohada, ofrece quitarle sus zapatos, habla con voz suave y placentera. Uno al día de hoy diría, por favor, ¿esto qué es? Pero para la época era algo que se esperaba que el género femenino hiciera como tarea asignada. Era lo habitual, se esperaba que se hiciera eso. Si no lo hacías, eras una mala esposa. Y toda la sanción recaía siempre en esa mujer. Entonces, fíjense también, ¿no? El rol que se le asignaba al hombre, solamente trabajador, no compañero, no interesado en lo que pasaba en el hogar, una persona totalmente distante, fría. Entonces, también es, si nos ponemos a mirar desde el lugar de los varones, es un rol bastante restringido, ¿no? Bastante poco feliz, porque uno cuando se casa con alguien o forma pareja con alguien, pretende llevar una vida en conjunto y que las cosas se resuelvan en conjunto, y no estar casado con alguien que solamente utiliza el hogar como si fuera un hotel. Entonces, fíjense en estos modelos, ¿no? Cómo se van construyendo los roles masculinos y los roles femeninos y cómo esto impactaban en esas familias. Lamentablemente, estas ideas todavía persisten, ¿no? Si ustedes se pueden hablar con personas de otros ámbitos que no tengan posibilidad de tener contacto con cuestiones de derechos humanos o de derechos de las mujeres y demás, probablemente les comenten este tipo de cosas. Por eso esto es un proceso muy largo, lleva tiempo, pero que se debe transformar, porque nadie puede ser feliz de esta manera, o la felicidad dura muy poco, ¿no? Pasemos a la siguiente imagen, por favor. Bueno, hablando también de las pequeñas revoluciones y las transformaciones hacia principios del siglo XX, la foto que está arriba es un grupo de mujeres que se animaron a andar en bicicleta. En ese entonces no estaba recomendado para las mujeres el andar en bicicleta, por una serie de cuestiones, ¿no? Que ponía en riesgo la fertilidad, que era algo pecaminoso, porque las mujeres iban sentadas arriba de un banquillo muy chico, le daban connotaciones sexuales inclusive, y eso era totalmente pecaminoso. No contaban con la ropa adecuada. Si se fijan, hay una que sí usa una especie de pantalones, pero las otras dos están con toda la ropa que se usaba en ese entonces. También por una cuestión muy, muy importante, ¿no? La mujer podía disponer a dónde ir, cuándo quería ir y a la hora que podía volver, porque eso es lo que significó la bicicleta para las mujeres. La movilidad, la independencia, no necesito que me lleve a alguien, yo puedo andar en bicicleta e irme donde yo quiera. Entonces también por ese motivo era mal vista la mujer que usaba bicicleta. Sin embargo, fíjense que recién a principios del siglo XXI en nuestra provincia,
en Salta, las mujeres pueden ser choferes de colectivo. Entonces, entre una imagen y la otra hay aproximadamente 100 años. Fíjense si los cambios sociales no van a llevar tiempo. Y además, el hecho que una mujer conduzca al día de hoy un colectivo es producto también de la lucha de una mujer en particular aquí en la provincia, que es la señora Mirta Cisneros. Ella inclusive hizo llegar su caso a la justicia, a la Corte Suprema de la Nación. Pero bueno, no pudo nunca trabajar de chofer, está trabajando en una empresa, pero en tareas administrativas. Pero lo importante, lo interesante de esta lucha de la compañera es que ha permitido que hoy veamos mujeres conduciendo, o veíamos cuando estábamos en normalidad, antes de la pandemia, mujeres conduciendo vehículos colectivos. Sin embargo, bueno, también, y seguimos escuchando comentarios como que no, yo no me subo a un colectivo conducido por una mujer, pero cada vez son menos. Entonces, esto también, los cambios entre los cambios sociales que son importantes y que hacen a los derechos de las personas, llevan su tiempo. Pero esto tiene que ser también un aprendizaje. Hay que tener paciencia, hay que ser tenaz en las luchas, hay que ponerle mucho empeño y sobre todo, las luchas no son individuales, sino que son colectivas. Para eso es importante, entonces, fortalecer los vínculos de compañeros, de compañeras, de amigos y de amigas, porque, bueno, las luchas siempre son en conjunto y los beneficios siempre son para todos y para todas. Si pasamos a la siguiente, por favor. Miren, un ejemplo para la masculinidad. Este señor, el coronel Ambrosio Sandes, esta foto es de 1863. ¿Y por qué la pusimos? Este coronel uruguayo, pero que combatió mucho tiempo en el territorio argentino y para el 1800 no estaban los límites tan definidos como los conocemos hoy, era parte del ejército argentino y era el modelo de masculinidad del 1800. Este hombre era prácticamente inmortal porque estuvo en muchas batallas, en la batalla de Caseros, peleó con Urquiza, después contra Peñalosa en el periodo de la Guerra Civil en Argentina, fue soldado de Sarmiento y sufrió muchas heridas graves, pero el señor tenía una resistencia increíble y nunca moría. Y imagínense que en esa época no había medicamentos, por lo cual una puñalada podía desencadenar una infección y te podías morir en pocos días. Sin embargo, este señor, este hombre, era inmortal y causaba tanto terror su solo nombre que se terminó convirtiendo en leyenda e inclusive Sarmiento, Domingo Faustino Sarmiento, lo tenía como un modelo de masculinidad. Siempre se refería a él con mucho respeto y decía, bueno, este es el tipo de soldado que necesitamos para la República, que en ese momento se estaba construyendo la República Argentina como nación. Entonces, para el 1800 este era el modelo de varón, temerario, invencible. Si se fijan en su corporalidad, también cierta presencia, ¿no? De que acá estoy yo. Entonces, si nos ponemos a comparar con los modelos de masculinidad, y sobre todo en los varones más jóvenes, hay una diferencia muy importante, muy sustancial entre hoy del siglo XXI, entre un joven de este siglo XXI y este caballero. Probablemente no hayan muchos puntos de encuentro, pero Juli, el ejemplo venía a que esto, si la masculinidad se ha transformado desde fecha, entonces muchas posibilidades de transformar otras cuestiones también vinculadas al género, al sexo y a los vínculos entre varones y mujeres. Sí, perdón. Ricardo. Sí, no, está bien. En relación a eso de las nuevas masculinidades o de las masculinidades, cómo queremos cambiar, nosotros los varones hoy estamos trabajando en una postura de que en el replantearnos si nos hace bien ser esta forma de varones que nos impusieron. Que ese puede ser un tema para tratar en otro taller, que estar en la instancia, que hoy estamos en la instancia de replantearnos, ¿no? Nos hace bien, hace bien ser distante con nuestros hijos, con nuestras compañeras o compañeros. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros internamente?
ese es algo para trabajar. Perdón, Juli. No, está bien, parece. Es muy interesante hablar de masculinidades. Vuelvo a insistir, esa masculinidad para 1863 era una forma de ser que inclusive se requería, ¿no? Los tiempos, ahora voy a poner en plan de profesora de historia si se acuerdan, en historia argentina, fue un proceso de guerras civiles, unitarios, federales, el país no es como lo imaginamos ahora, sino que era otro territorio. Entonces, se esperaba que un varón fuera así como el coronel Ambrosio Sandes. Sin embargo, hay ciertos sectores que siguen pensando que esta forma de ser varón es válida, y el problema está en que genera problemas. Genera problemas no solo en los vínculos con las mujeres, sino también en los vínculos entre pares y con los propios cuerpos. Este hombre terminó siendo asesinado en una circunstancia confusa a la noche en una pulpería, pero ¿cuántas heridas llevaba en su cuerpo? ¿Qué calidad de vida habrá tenido con tantas heridas, tantas lesiones? Entonces son temas sobre los varones que hay que comenzar a prestarle atención. El gran desafío de las políticas de género en estas décadas que van a preceder en este siglo es hablar sobre los varones. ¿Qué tipo de varones queremos para nuestra sociedad? ¿Qué tipo de varones necesitamos para tener vínculos saludables en nuestra sociedad? Y hacer una pregunta clara también a los varones, ¿no? ¿Cómo se sienten ellos con esos modelos y qué quisieran como ideal, como ambición en su ser masculino? Pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, otra forma de ser varones, comparando con el coronel Sandes, fíjense con lo que decía acá mi compañero, ¿no? Esto es de una campaña de paternidades que se realizó hace como 2 años en Bolivia. Y las puse porque, bueno, hay una cercanía y una cercanía cultural, social, afectiva con todos los países andinos, ¿no? Perú, Bolivia, y Bolivia mucho más todavía. Entonces, hay mucha identidad con el mundo andino y mundo boliviano. Y acá una forma de expresar paternidad, la forma típica de trasladar a los hijos es a través de este tejido sobre la espalda, que tiene un nombre que en este momento no me acuerdo, pero generalmente son mujeres las que trasladan a sus hijos. Nunca se ve a un varón trasladando a los niños. Y en esta fotografía de este concurso que yo les comentaba, bueno, fue seleccionada por eso, porque es un varón el que traslada a sus hijos. Otro varón encargado de las tareas del cuidado, de higienizar a los niños también, una clásica tarea asignada a las mujeres, y el acompañamiento, ¿no? La protección, el brindar afecto, el brindar cariño. Entonces, hay posibilidades de transformar también 100 años de distancia, ¿no? 1863, este señor totalmente enaltecido en ese ser varón aguerrido e inalcanzable prácticamente, a esta forma de ser varones mucho más afectivos, presentes, colaborativos con la familia y con sus hijos. Pasemos a la siguiente. No sé cómo vamos con el tiempo. Para hacer algo rápido sobre la violencia de género. Bueno, ustedes se preguntarán qué tiene que ver la violencia de género con las perspectivas de género. Bueno, la vinculación, el puente entre ambas ideas es algo muy sencillo, pero que inclusive cuesta entenderlo, ¿no? Si cuando miramos nuestra realidad desde la perspectiva de género nos damos cuenta que hay muchas desigualdades, que mujeres y varones no gozamos de los mismos derechos, no tenemos acceso a los mismos privilegios, que todavía tenemos que combatir ciertos estereotipos que nos restringen a determinados lugares, bueno, cuando hay desigualdades, esas desigualdades se ejercen con violencia. Entonces, cuando hay desigualdad, hay violencia, y cuando hay violencia, hay una vulneración de los derechos de las personas. Entonces, hablar de violencia de género es hablar de la vulneración de los derechos humanos de las mujeres y de aquellas personas que se autoperciben como mujeres. También esto es un concepto que se presta a muchísimas confusiones, ¿no? Muchísimas confusiones. Siempre nos plantean que los varones también son víctimas de violencia de género.
y les tenemos que decir que no, sufren otros tipos de violencia, pero no violencia de género. En nuestro país se reconoce a la violencia de género como aquella violencia o discriminación o cualquier acto que ponga en riesgo la integridad de una persona que se ejerce solo y o personas que se autoperciban como tales, es decir, mujeres trans u otras identidades feminizadas. Los varones tienen otros instrumentos de protección, no es que están desprotegidos, pero no es violencia de género. Eso también tiene que quedar bien claro. Si pasamos a la siguiente imagen, ¿cuáles son las causas, la causa o las causas de la violencia de género? Acá hay una imagen de un rompecabezas, porque la violencia de género no se explica por una sola causa, sino que hay en juego lo que habíamos dicho anteriormente, toda una construcción social y cultural, todo un proceso social y cultural que termina generando desigualdades y, por lo tanto, violencia. Entonces, cuando hablamos de la violencia de género, estamos hablando de un fenómeno social, cultural, histórico, político, multicausal. Son distintas partes que van armando un panorama, un escenario, donde es necesario que el Estado actúe, porque hablar de violencia, vuelvo a insistir, es hablar de la vulneración de los derechos de las mujeres y las personas que se autoperciben como tal. Pasemos a la siguiente, por favor. Este es un cuadrito bien sencillo, muy práctico, en el cual están volcados lo que el Estado argentino y el Estado provincial, el Estado de la provincia de Salta, reconocen como tipos y modalidades de la violencia de género y lo de violencia familiar, que ahí vamos a entender por qué cuando los varones son víctimas de violencia, no son víctimas de violencia de género, sino de otra forma de violencia. Entonces, para hablar de violencia de género en Argentina hay una ley especial, la 26485, donde reconoce qué se entiende por violencia, pero lo más importante también es los tipos y las modalidades de violencia. Los tipos son la forma en cómo se ejerce y la modalidad es dónde se ejercería, ¿no? De qué manera se ejercería. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos la violencia física, que es la más fácil de reconocer, porque, bueno, es el cuerpo de la mujer, el territorio donde se ejerce esa violencia. Sin embargo, no obstante, cuando ya hay violencia física es porque las otras violencias ya han sido ejercidas. La violencia física siempre es la manifestación de un periodo donde se han ejercido las otras violencias. Entonces, es importante estar alertas a las otras formas de la violencia, porque ya cuando estamos ante un caso de violencia física es porque hemos llegado tarde, lamentablemente. Y esto, si no estamos atentos, una violencia física puede desembocar en un femicidio, en una muerte, en un asesinato. Entonces, es importante estar alertas a las otras formas de violencia. También la violencia física no es solamente el golpe, no es solamente el moretón, no es esa imagen por todos conocida de una mujer con el rostro desfigurado, sino que también la forma de violencia física se manifiesta en los empujones, en los pellizcones, en jalar el cabello, en hacer amagues de que la va a golpear pero no la golpea, el romper cosas, patear muebles, romper cosas de la mujer, porque si no lo hiciera sobre objetos, ejercería ese poder, esa violencia sobre el cuerpo de la mujer. Entonces también son formas de violencia física. Empujar no es parte de un juego, es una forma de ejercer violencia. No importa acá el grado, ¿no? Si ha sido así nomás, ha sido poquito o fue mucho. Es una forma de violencia. Y esto hay que empezar a desnaturalizarlo porque la violencia no tiene grados. Entonces, no esperemos a que sea más espectacular o más manifiesta, sino que, vuelvo a insistir, hay que estar alertas a estas manifestaciones, por más pequeñas, minúsculas, intrascendentes que nosotras creamos. Hay que estar alertas. La violencia psicológica, bueno, también es muy habitual, el destrato, el querer minimizar a la mujer,
el querer hacerla sentir mal, la famosa ley de hielo también, el no te escucho, no te veo. Con Ricardo hemos escuchado varias veces en talleres decir, bueno, mi novio se enoja conmigo, entonces para castigarme no me habla. Y esa es una forma de violencia psicológica. Y la misma persona lo está diciendo, ¿no? Como castigo. La violencia psicológica va al hueso de la autonomía y de la autoestima de la mujer. La destruye. Al punto tal de que hay mujeres que de verdad terminan creyendo todo eso que le dicen constantemente, ¿no? De que no sirven para nada, de que son feas, de que nadie las va a querer. Sí, Ricardo. Sí, y en relación a esto como tipo de violencia psicológica, termina tan internalizado el concepto de que no servís para nada, sin mí no servirías para nada, no podrías hacer nada en tu vida, que la víctima termina convencida. ¿Por qué? Porque su construcción psíquica, su autoestima está tan evaluado de que termina convencida de que la persona violenta le dice todos los días, ¿no? Efectivamente, es algo que es cotidiano, es como una gotita de agua que va cayendo sobre una roca hasta que finalmente termina partiendo, ¿no? Partiendo esa roca. También otra forma de violencia psicológica es hacer pasar por loca a la mujer. No, yo no te dije eso, o estás equivocada, manipular toda una situación para inclusive hacer dudar a la mujer de su propia cordura, ¿no? Entonces también eso es importante empezar a tener en cuenta. La violencia sexual, no solamente nos estamos refiriendo a una violación, sino que también la violencia sexual tiene que ver con inducir a la mujer a tener prácticas que no son de su gusto. Por ejemplo, obligarla a tener sexting, que en este momento de la pandemia es una práctica que muchas personas la llevan adelante, pero esto tiene que ser de manera voluntaria, consensuada, con muchos acuerdos, pero inducir a alguien, obligar a alguien a que le mande fotos de su cuerpo desnudo o videos eróticos, videos sensuales, es una forma de ejercicio de violencia sexual y sobre todo se termina convirtiendo en algo mucho más peligroso cuando esas fotos o esos videos sirven como instrumento de extorsión o para humillar a la mujer frente a la familia, a los amigos o en toda la comunidad, porque una vez que esto se sube a una red social, uno no sabe a dónde termina, ¿no? No estamos censurando el sexting, por favor, no quieran creer eso, pero sí estamos censurando el uso violento de este material. Es algo bastante interesante comenzar a hablar de la sexualidad y empezar a ver las formas de violencia, porque también está muy naturalizado que la mujer y su sexualidad y su cuerpo tiene que satisfacer a ese compañero, ¿no? Aún cuando ella no esté totalmente convencida. Y acá estábamos hablando precisamente del famoso consentimiento, el no es no, que también hace un tiempo hubo una campaña muy fuerte sobre esto, que bueno, que hay todo un aprendizaje de que, bueno, la mujer dice no, pero en realidad quiere decir sí, y la realidad es que cuando una mujer dice no, es que no, y puede tomar esa decisión del no en cualquier momento, y hay que respetarlo. Así haya accedido a ir a subirse a un auto, ha accedido a compartir una noche, si la mujer no se siente cómoda y dice no, se lo debe respetar. Pero esto también es parte de un aprendizaje, ¿no? Entonces, la violencia sexual es algo que hay que tener muy en cuenta porque también al ser un tipo de violencia se termina transformando en un delito, porque está en riesgo la integridad sexual de la mujer. Y sobre todo hay que tener mucho cuidado cuando se trata de niñas y adolescentes. En este punto es importante recalcar la importancia y la necesidad de la educación sexual integral. Es una ley que tiene mucho tiempo, que no todas las provincias la están aplicando de la manera en que se debe aplicar. Hay mucha resistencia, pero es una herramienta
esencial, fundamental, importantísima para prevenir y erradicar la violencia sexual, sobre todo la que se ejerce sobre niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Otro tipo de violencia es la violencia económica o patrimonial, es una violencia también que recién en estos últimos tiempos se la está visibilizando y entendiendo como violencia, es cuando la mujer no puede disponer de su patrimonio o del resultado de su trabajo. Con Ricardo hace un tiempo trabajábamos con beneficiarios de planes sociales y siempre cuando llegaba la época de pago eran los comentarios que muchas de ellas les daban las tarjetas de cobro a sus parejas, porque estas parejas las convencían de que ellos iban a administrar mejor ese poco dinero que recibían, y el hecho era que estos señores iban, cobraban el beneficio y se desaparecían todo un fin de semana. Entonces las mujeres quedaban sin contar con esos ingresos para el pago del alquiler, para pagar la comida de sus hijos, y esa era una forma de violencia económica, pero ella en ese momento no lo veían, porque decían, bueno, pero él es mi compañero, ¿cómo voy a desconfiar de mi compañero? Y la realidad es que estos señores ejercían esa violencia sobre ellas, y era bastante complicado porque, vuelvo a insistir, el beneficio no era de mucho dinero, pero era suficiente para pagar o enfrentar algunas obligaciones familiares. Entonces, es una forma de violencia económica. Y también se hace muy presente cuando las parejas deciden terminar una relación y hay bienes de por medio o hay hijos de por medio y comienza la batalla por los alimentos. Y acá es donde se ve claramente esa violencia económica, ¿no? Que hay muchos varones que no quieren pasar los alimentos que corresponden bajo el argumento de vos nunca hiciste nada, yo siempre trabajé, ¿para qué te voy a dar a vos? Que seguramente esa plata te la va a gastar con otro. Y ahí es cuando la mujer se da cuenta de que estuvo mucho tiempo en una situación de violencia económica. La violencia simbólica, bueno, también es algo que se está hablando actualmente. Esa violencia donde se siguen perpetuando estos estereotipos de género, donde, por ejemplo, se sigue usando el cuerpo de una mujer con una belleza hegemónica, estandarizada, ¿no? Que está muy metida en nuestro imaginario de que hay que ser joven, alta, delgada, rubia, ojos celestes, y que esa imagen se utiliza para un informativo, un programa de televisión o vender 5 litros de pintura. Entonces se cosifica ese cuerpo de mujer y se lo utiliza para mercancías. Entonces esa es una forma de violencia simbólica. Se lo ve muy claramente en la publicidad, se lo ve en los medios de comunicación, y es una forma de violencia que todavía cuesta desnaturalizar, ¿no? Cuesta romper con ese círculo del ejercicio de la violencia. Y la última es la violencia política, que ha sido incorporada el año pasado a la ley y habla sobre los estratos que muchas mujeres que se desempeñan en la política sufren a diario precisamente por estar en ámbitos que han sido históricamente ámbitos masculinos. Y el claro ejemplo de esta violencia política son dos, les vamos a mencionar dos. Uno es Ofelia Fernández, que ustedes la deben conocer, que es la legisladora más joven de toda Latinoamérica, tiene 19, 20 años, ha sido elegida como legisladora por la ciudad de Buenos Aires y es víctima constante de troleos en Twitter, en Instagram, insultos, amenazas de muerte. La última amenaza fue que la iban a esperar en su casa y la iban a violar. Y el otro ejemplo, más local, fue el que recibió la intendenta de la ciudad, Betina Romero, por parte de un señor en una radio FM, donde decía, bueno, esta mujer qué experiencia tiene, si lo único que hizo fue tener hijos y recibir subsidio del Estado por tener hijos. Entonces, el ámbito de la política y de la política partidaria es un territorio todavía que resulta muy hostil para las mujeres. Y por eso mismo el Estado reconoce como una vulneración de ese derecho a la participación política, reconoce que ese comportamiento que se ejerce sobre estas mujeres es una forma de violencia y que se puede y que se debe denunciar. Acá Paula dice, en tiempos de pandemia las mujeres están más vulnerables que nunca, exactamente,
y muchos hombres están aplicando la violencia económica. Exactamente. Y una de las medidas que se están tomando a nivel estatal son los planes de inclusión social, como el potenciar trabajo, y hace poco también se anunció el plan Acompañar, que está destinado precisamente a mujeres que están en la situación que Paula acá describe, ¿no? Que eso también es importante para quienes se desempeñan en áreas estatales y de trabajo territorial, el estar atentos a todos estos derechos que el Estado está brindando para paliar y revertir estas situaciones de violencia. La violencia, las modalidades de violencia, bueno, la violencia se puede ejercer en el ámbito doméstico, no solamente, no pensemos en la casa, ¿no? Sino en los vínculos familiares que se establecen, en las instituciones también, quienes trabajan como agentes estatales pueden ejercer esos tipos de violencia sobre las personas que solicitan un servicio. Se da en el ámbito laboral también. No todas las mujeres reciben igual remuneración económica por un mismo trabajo que realiza otro compañero varón. Las cuestiones en los ascensos laborales también, que las mujeres siempre están más postergadas, o algunos límites o barreras para que las mujeres puedan decidir ser madres en su etapa laboral, bajo la amenaza de que, bueno, si te quedas embarazada, tu puesto laboral puede estar en riesgo, cuando en realidad es una decisión de la mujer y lo laboral no tendría que ser un impedimento para ese proyecto de vida. Contra la libertad reproductiva también, interferir en el acceso a anticonceptivos, educación sexual integral, también es una forma de ejercer violencia. La violencia obstétrica es algo que todos conocemos, una historia terrible de partos que han sido y han significado experiencias espantosas para las mujeres, desde maltratos hasta situaciones que han puesto en riesgo la vida de las mujeres, ¿no? Mutilaciones, prácticas no consentidas. Todas conocemos historias de este tipo. Y bueno, también el Estado la ha reconocido como una forma de violencia. Y fíjense, ¿no? Que en este caso de la violencia obstétrica, como en el caso de la violencia institucional, quienes ejercen la violencia principalmente son mujeres sobre otras mujeres. Entonces, eso también es importante recordar. ¿Mujeres pueden ejercer violencia de género sobre otras mujeres? Sí, porque estamos hablando de una desigualdad de poder. Una mujer que está en una posición de cierto poder en determinado momento ejerce esa fuerza sobre la otra, impidiéndole gozar de determinados derechos o de disfrutar su respeto a la integridad como persona. En el espacio público también ha sido algo que el año pasado se ha incorporado, estamos hablando del acoso callejero, y esto también es un problema muy serio con los varones, porque muchos varones todavía no terminan de entender que los piropos son formas de violencia, por más que sean galantes, respetuosos, amigables. Son formas de violencia, porque nadie les está solicitando la opinión sobre el cuerpo, la belleza de una mujer, sino que son intromisiones en el espacio de esa persona. Y esto es bastante difícil hacerlos entender a los varones, porque lo viven como un privilegio. Y las mujeres, también hay muchas mujeres que no lo ven con malos ojos, porque, bueno, hay una cuestión de la autopercepción y la valoración en la mirada del otro, y se cree todavía que ser receptora de un piropo es algo que te hace sentir mejor como mujer. Pero, chicos y chicas, es una forma de violencia, y la violencia pública política tiene vinculación con lo que habíamos mencionado anteriormente sobre las mujeres que se desempeñan en la política. Ya para ir terminando, si ustedes se fijan en la columnita verde, la violencia familiar también repite los mismos tipos de violencia, salvo en la modalidad que es la doméstica. Ahora, esto es importante entenderlo, ¿no? Porque cuando hablamos de varones que sufren violencia, por lo general, esos varones sufren violencia de parte de una mujer con la cual han tenido un vínculo, o es la ex esposa, la ex novia, la amante o la novia actual.
Y estos varones no son víctimas de violencia de género, sino que son víctimas de violencia familiar y pueden hacer la denuncia en los organismos competentes. Pero ¿qué resulta? También como ejercicio y el aprendizaje del ser varón, no lo van a hacer, porque se pone en juego todo un mecanismo de vergüenza, cómo un varón vaya a denunciar que la novia le pega o la novia lo maltrata. Entonces esto también hay que empezar a desterrar. Si un varón es víctima de violencia familiar por parte de una mujer, su novia, su esposa, su amante, su exnovia, debe denunciar, porque no es algo que sea que se deba tolerar ni que se deba, bueno, dejar pasar, que ya va a pasar, ya no pasa nada. Pasa y pasa mucho, y bueno, hay mecanismos que nos ayudan a resolver esta situación. Y las dos últimas, ya para finalizar, por favor, esto se puede denunciar, todas estas situaciones se pueden denunciar, y hay personas que tienen mayor obligación para denunciar. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Quienes deben denunciar, quienes están obligados a denunciar, son funcionarios públicos, agentes profesionales, técnicos de áreas de familia, salud, educación. Es decir, cuando estas personas detectan una situación de violencia o la víctima le cuenta la situación de violencia, está obligado a denunciar esta situación. Y es muy claro acá, en un plazo no mayor de 72 horas. Ojo que cuando decimos denunciar, mucha gente se asusta. No es ir con la víctima hasta la fiscalía y estar con ella permanentemente, sino poner en conocimiento de la autoridad competente o del superior inmediato o de la autoridad que tiene que tomar cartas en el asunto. Es importante esto porque muchas veces la víctima no se anima tampoco a denunciar por miedo, por temor, por una serie de condiciones, y el funcionario, la funcionaria pública, tiene la obligación de de poner en conocimiento esta situación y activar los mecanismos para proteger a esta mujer, porque puede estar en riesgo su vida o la vida de su familia, hijos, hijas, familiares cercanos. ¿Y quién debe estos quienes deben denunciar, quienes están obligados a denunciar y quienes pueden denunciar, que es la última lámina, la penúltima lámina, perdón, la mujer, la anterior, por favor. La mujer, ¿quién puede denunciar? Las denuncias pueden ser realizadas por la mujer víctima, por la niña, que también es víctima a través de su representante legal. Cualquier persona que tenga conocimiento de esto, puede ser un familiar, una amiga, alguien cercano a ella. También, bueno, cuando la persona está afectada por alguna discapacidad. Y en los casos de la violencia sexual, como lo habíamos dicho anteriormente, que puede constituir un delito, solamente la víctima lo puede hacer, salvo que sea una niña, o un adolescente, donde el funcionario o la persona que toma conocimiento de esto sí debe hacer la denuncia. Esas son cuestiones muy, muy específicas que, bueno, es recomendable siempre estar actualizado y al tanto de esto. Y ya para finalizar, una reflexión final de otra filósofa argentina contemporánea, bastante conocida, que es Diana Maffia, y ella plantea también como una herramienta para sumar a la perspectiva de género, hacernos 3 preguntas siempre, ¿no? Ella habla de principios filosóficos, ella es filósofa, así que siempre su discurso va en esa línea, pero son 3 preguntas, ¿no? O 3 principios. Un principio descriptivo es preguntarnos si la relación entre varones y mujeres son iguales, y la respuesta acá es que las mujeres siempre estamos pasándola mal con respecto a los varones, y si pensamos en el colectivo de la diversidad, ese malestar se acrecienta, se potencia mucho más. El segundo principio es prescriptivo, dice, es una afirmación valorativa, es preguntarnos si esto está bien o si está mal. ¿Qué consideramos nosotros? ¿Está bien que haya desigualdades o está mal que hayan personas que tengan que ver su integridad como ser humano totalmente vulnerable? Y la tercera es un compromiso o enunciado de compromiso, ¿no? Es decir, bueno, yo desde este lugar que ocupo hoy, como hija, como esposa, como madre, como funcionaria, como miembro de una ONG, como vecina, como lo que sea, ¿cuál va a ser mi posicionamiento ante todo esto? ¿Voy a seguir mirando para otro lado o voy a poder y me voy a comprometer a, de a poco, transformar esta realidad? Así que esta es una reflexión final que siempre nos gusta hacerlas, ¿no? O sea, las pequeñas revoluciones que son necesarias para la igualdad y la real equidad comienzan con muy
pequeñas acciones, ¿no? Pequeñas acciones que a veces uno dice, bueno, pero esto en qué puede llegar a colaborar, pero puede transformar la vida de alguien, un vínculo, o salvarle la vida a una persona que está en riesgo. Así que bueno, esto ya es el final. Les agradecemos que nos hayan permitido compartir esta hora de trabajo con ustedes. Muy agradecidas a la Agencia de la Juventud por esta oportunidad. Bueno, muchísimas gracias, Julieta. La verdad que fue muy, pero muy productivo esta clase. Podríamos seguir porque son muchos, pero muchos temas los que podemos hablar, así que seguramente vamos a hacer un segundo encuentro. Nosotros queremos recordarle que tenemos un correo electrónico que es soyjoven.contable@gmail.com, en donde recibimos algún tipo de denuncia, porque en muchos casos se da de que las jovencitas, bueno, no pueden hacerlo públicamente, entonces, bueno, lo hacen a través de nosotros. Así que pueden contar con nosotros para eso. Contenta por la participación de tantos jóvenes en esta charla. Vamos a seguir trabajando por una mejor construcción social para todos, y vamos a seguir ganando derechos en cuanto a esto. Te agradezco muchísimo, Julieta, sos Mendoza, Ricardo, y le voy a dar la palabra al director general, Pablo Marcial, que nos acompaña siempre en todo tipo de actividad que estamos haciendo en cuanto a esto, ¿no? Te doy la palabra, Pablito. Muy buenas tardes, a todos. Muy contento Y celebrando estas charlas que sirven y son muy fundamentales para todo lo que tenemos la oportunidad de estar de las que nos toca hoy estar al frente, especialmente para nuestros queridos referentes y compañeros del interior, que hay veces que por logística o por X motivos a veces nos llegan estas capacitaciones. Desde la Agencia de la Juventud se viene trabajando muy fuertemente en esto, y nosotros la verdad que celebramos trabajar en alianza con fundaciones, con ONG y con la verdad con diferentes personas que sin ningún interés alguno se acercan, por supuesto, para que nosotros los jóvenes tengamos este tipo de herramientas, y más aún algo tan sensible como es la violencia de género, ¿no? Herramientas, conceptos, información, todas estas medidas nos van a llevar para que los jóvenes estén capacitados, para que los jóvenes tengamos herramientas para poder actuar en algunas situaciones que nos toque llegar a afrontar, ¿no? La verdad que hoy veo que mujeres, no tan solo en capital, sino en el interior, cada vez se empoderan más, cada vez con estas capacitaciones ellas se encuentran protegidas, ¿sí? Por lado, por organizaciones y sobre todas las cosas por ellas mismas, ¿no? Así que bueno, yo la verdad que muy contento de felicitarlo y agradecerle tanto a Julieta, a Ricardo y a todo el equipo de su fundación por estar trabajando de manera conjunta con la agencia, y bueno, espero que esta sea la primera de muchas otras reuniones que vamos a organizar y los chicos nos vengamos beneficiados. La verdad que yo como Poti también somos del interior, y la verdad que sabemos a veces la dificultad y la grieta que hay entre capital y el interior. Bueno, por ese motivo y por el cual hoy el gobernador nos convocó para que acerquemos a los chicos del interior estas capacitaciones y estas herramientas que para los que somos del interior es muy importante. Así que muchísimas gracias en nombre de todos ellos, y bueno, espero, como nuevamente le decía, que sea la primera de muchas veces que nos podamos volver a encontrar. Punto en acciones. Desde nuestra organización nos ponemos a disposición tanto de la agencia como de los que están participando en el chat para todo lo que podamos ayudar. La idea es poder construir una sociedad igualitaria y equitativa. Solo me queda agradecerle a Julieta, mi compañera amiga de tantos años, y gracias, solamente gracias por este espacio. Gracias por dar la posibilidad de generar estos espacios, ¿no? Que son espacios tan necesarios para poder saber qué es lo que debemos hacer ante una situación de violencia, ¿no? Que cuando tenemos el conocimiento. Agradecerle también a mis compañeros, a Rosaura, Javier, Bernardita, que siempre están apoyando a estas iniciativas. Y estamos dispuestos para lo que necesitan. Muchísimas gracias, Pablo, muchísimas gracias,
Poti, Romina y Carlitos, por supuesto, que siempre está dispuesto. Gracias chicos, gracias. Están ahí, viendo. Gracias por el tiempo. Chao, muchas gracias.